El 25 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de República Dominicana tomó una decisión polémica. La sentencia 168 eliminó la nacionalidad a todos los dominicanos y dominicanas que tuvieran padres o abuelos haitianos sin documentos de identidad. La sentencia afecta a 250.000 de personas nacidas en República Dominicana. El fallo provocó una ola de protestas dentro y fuera del Caribe. Un grupo de reconocidos periodistas que rechazó la sentencia ha recibido amenazas de muerte. Les hablo de Uchi Lora, Amelia Deschamps, Juan Bolívar Díaz y Roberto Cavada. Los 4 tienen una dilatada trayectoria profesional en los medios dominicanos. Forman parte de los rostros más conocidos de la televisión dominicana y además son articulistas en varios diarios de circulación nacional. Las amenazas se registraron a finales de 2014 y principios de 2015. Para conocer más estas amenazas y la situación en torno a la polémica sentencia judicial, dedicamos la edición 57 de Caribe Nuestro a conversar con Juan Bolívar Díaz, uno de los periodistas amenazados. A continuación escucharemos la entrevista que se divulgó el 18 de febrero de 2015. ¡Todos a bordo! ¡Leven anclas! Caribe Nuestro, lo real maravilloso. Bienvenidas y bienvenidos a este barco informativo. Esta semana nos vamos a República Dominicana y dedicamos este viaje completo a hablar de una situación a la que le hemos hecho seguimiento en este espacio desde hace ya 1 año y medio. Pero antes vamos a ponerle música Ever a este viaje. Los dejamos con La Cosquillita, un merengue dominicano del grande Juan Luis Guerra. ¡Hula, En la cubierta. Gracias por seguir en sintonía de Caribe Nuestro de la Radio del Sur. En República Dominicana, un grupo de reconocidos periodistas ha recibido amenazas de muerte. Les hablo de Uchi Lora, Amelia Deschamps, Juan Bolívar Díaz y Roberto Cavada. Los 4 tienen una dilatada trayectoria profesional en los medios dominicanos. Forman parte de los rostros más conocidos de la televisión dominicana y además son articulistas en varios diarios de circulación nacional. Bueno, el cuento es que desde hace varios meses, estos 4 importantes periodistas dominicanos están recibiendo amenazas de muerte. ¿Saben por qué? Porque Uchi, Amelia, Juan y Roberto se sumaron a la condena mundial contra la sentencia 168. Este fallo judicial robó la nacionalidad a más de 250.000 dominicanas y dominicanos solo por tener padres o abuelos haitianos sin documentos de identidad. Como lo escuchan, 250.000 de mujeres y hombres dominicanos nacidos en suelo dominicano, criados y educados en República Dominicana, que hasta hace 5 años tenían documentos de identidad dominicanos y ahora esta sentencia del año 2013 les robó su nacionalidad y los quiere clasificar como extranjeros dentro de su propia patria. Amelia, Uchi, Juan y Roberto, como muchos dominicanos, han expresado su condena a esta sentencia con claros visos racistas y xenófobos. Sin embargo, los grupúsculos fascistas que defendieron esta sentencia apuntaron sus amenazas a estos 4 periodistas porque están conscientes del poder, la credibilidad y el arrastre en la opinión pública dominicana de Uchi, Amelia, Juan y Roberto. Los promotores del odio se han dado a la tarea de perseguir y amenazar de muerte a estos 4 periodistas. Incluso hay videos de los ataques e intimidaciones. La prensa llama a estos exaltados neonacionalistas, pero nosotros en la Radio del Sur los llamamos como lo que son, unos fascistas, xenófobos, promotores del odio y que no se diferencian mucho, déjenme decirles, de los nazis de la Alemania de Hitler. A inicios de febrero de 2015, los 4 periodistas llevaron su denuncia a la Fiscalía Dominicana y a la Policía Nacional. Manuel Castro Castillo, director de la policía, asumió personalmente la investigación. Para conocer más sobre esta situación, montamos a esta hora este barco informativo a Juan Bolívar Díaz. Para los que nos escuchan fuera de República Dominicana, les contamos que Juan es un periodista con una aquilatada carrera, con más de 40 años de ejercicio profesional en prensa, radio y televisión. Fue además fundador y director del semanario Firme, director del diario El Sol, fundador y primer director del Nuevo Diario.
Además fue miembro fundador del Colegio Dominicano de Periodistas y ocupó la presidencia a finales de los años 80. Y la lista es larga, pero por razones de tiempo solo queremos agregar que en la actualidad Juan es director de Teleantillas, productor del noticiero 1+1, productor del espacio Jornada Extra y articulista de varios medios impresos. Esto es lo que llamamos en Venezuela y en el Caribe un cuarto bate del periodismo dominicano. Juan, bienvenido a Caribe Nuestro. Para nosotros es un placer montarte en este barco y gracias por estos minutos. Bueno, pues con mucho gusto, Jorge, de recibir tu llamada y tu entrevista. Me complace saludar a la audiencia, ¿no? a la audiencia venezolana y de toda la región donde ustedes escuchan y donde llegan. Muchísimas gracias por interesarse por los asuntos dominicanos. Juan, ¿qué amenazas han recibido por su defensa de los dominicanos y dominicanas desnacionalizados? Fíjate, Jorge, desde hace mucho tiempo, eso comenzó en el 2007 por una simple decisión administrativa de la Junta Central Electoral que viola todos los procedimientos jurídicos y constitucionales, porque la ley del registro civil establece que los documentos de inscripción, una vez registrados, son innegables a cualquier ciudadano y que solamente un tribunal puede anularlo. Y ellos empezaron a negarlo sin proceder ante ningún tribunal. Eso fue en el 2007. Desde entonces, algunos periodistas y comentaristas de la televisión empezamos a cuestionar la legalidad de eso y la arbitrariedad. A lo largo de estos años lo hemos entrevistado en la televisión, uno y otro afectados. Cientos de personas han desfilado por la televisión en los programas nuestros a lo largo de estos años. La sentencia 168-13 de septiembre 22 del 2013 lo que viene a querer darle un viso de legalidad a una situación que se estaba haciendo de facto, pero comete una barbarie al establecer retroactivamente a partir del caso de una ciudadana, declarar nula masivamente las inscripciones de aquellas personas que estaban inscritas en el registro civil y tenían documentación como dominicanos, pero que cuando los declararon sus padres eran ilegales. Pero es que la Constitución de entonces no establecía eso. En realidad, aquí se cambió el derecho a la ciudadanía en la Constitución del 2010, que sí establece ya que esta Constitución establece por primera vez que los que nacen en el país descendientes de ilegales no son ciudadanos dominicanos. Eso nosotros no lo discutimos, porque eso es lo que dice la Constitución. Pero esa misma Constitución también establecía que los que fueran ciudadanos dominicanos al momento de proclamarse esa Constitución eran ciudadanos dominicanos. Y por lo tanto es inconstitucional decir ahora que no. Desde entonces empiezan las intimidaciones y amenazas y han ido creciendo a lo largo de un debate que ya tiene más de un año. Y lo que ha ocurrido es que en vez de racionalizar y aceptar la diversidad de criterios y de puntos de vista, la mayoría de los constitucionalistas, de los expertos, de los especialistas en derechos humanos, como de los organismos internacionales, muchísimas instituciones nacionales, han expresado su desacuerdo con esa sentencia. Y fue tanto que el gobierno trató de buscar una solución. Por eso se aprobó el año pasado, en mayo, la ley 169-14, que quiso enmendar, por lo menos parcialmente, disponiendo que a aquellos que sí ya estaban en el registro civil se le entregara sus documentos. Pero ni siquiera esa ley se ha cumplido todavía. La mayoría de esas personas le siguen negando sus documentos. Es decir, hay una actitud de violentación del Estado de Derecho, de ignorancia del derecho de las personas, y la respuesta a lo que reclamamos vigencia del Estado de Derecho es el hostigamiento, porque esto no es la primera vez que nos amenazan de muerte, ni que nos amenazan ni levantan campañas de descrédito. Ya el año pasado intentaron lanzar 3 millones de volantes desde el aire diciéndonos traidores a la patria. No se lanzaron porque la empresa donde se ordenó la impresión, al final, cuando se dieron cuenta de lo que se trataba, se negaron a entregar eso, que incluso nos dieron a nosotros prueba de que se había ordenado esa impresión. Pero es decir, el acoso es viejo. Lo único nuevo es que ya llegó al grado de que afrontaron y acosaron en un supermercado a una periodista, Amelia de Champs, y a otro periodista, Roberto Cavada, que son 2 de los 4 que denunciamos. Y como nosotros los 4 estamos recientemente vueltos a acusar de traidores a la patria, y un tipo dijo por televisión que había que matarnos, salimos y hicimos la denuncia. Ese es el contexto. Justo en ese debate que menciona Juan, ha surgido un grupo que la prensa llama neonacionalista. Fuera de República Dominicana sentimos que se trata de grupos filofascistas.
y profundamente xenófobos. Quería preguntarte, Juan, ¿quiénes son los autores de estas amenazas? ¿Se han identificado? Y además mencionas el caso de esta persona que una televisora pública pidió al aire el asesinato de ustedes 4. Qué grave esto. Bueno, hay personas identificadas como el doctor Luis Díaz Estrella, que fue el que pidió en un acto público que se realizó en Santiago el 26 de enero, el día de Duarte, con una concurrencia de unas 20 personas, lo que da idea de qué minoritarios son esos grupos, y él pidió ante cámara de televisión, dijo que nosotros merecíamos la muerte, señalándonos por nuestros nombres, a los 4, y dijo que soltaba a las instituciones defensoras de la soberanía nacional a defenderse, a defender la soberanía, es decir, estaba diciendo matarnos. Pero en el caso de lo del acoso, hay pruebas también. Nosotros pedimos, porque fueron 2 supermercados del centro de la ciudad, 2 supermercados modernos, donde hay cámaras de televisión por todas partes, y pedimos a las instancias judiciales que pidan, y les dimos la fecha y las horas en que se produjeron esos acosos personales de individuos que siguieron a esos 2 compañeros, y le dijeron que a ellos 2, en diferentes escenarios, diferentes supermercados, que ambos serían muertos igual que los otros 2 que mencionaron. O sea que hay un acoso personal ya incluso contra los 4. De manera que de sobra hay elementos para proceder judicialmente. El problema es que son grupos, son varios grupúsculos, no es un solo grupo, pero ellos están unidos por el sentimiento antihaitiano, ciertamente son xenófobos y además de eso son neonazistas. Eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es que aquí tienen una particularidad. Están montados en un sentimiento que turba muchas cabezas y muchos cerebros en la República Dominicana, que es el antihaitianismo. Y se alimenta por el hecho de que en los últimos años se ha desbordado la inmigración haitiana, auspiciada y fomentada por el Estado y por sectores empresariales que los sobreexplotan y que quieren tener una abundancia de mano de obra barata, que devalúa el salario nacional. Es decir, nosotros no defendemos que entren todos los haitianos para acá. Ahora, lo que nosotros defendemos son los derechos humanos, sobre todo de los que ya viven aquí, de los que han tenido descendencia en el país, de los que ya eran ciudadanos dominicanos. Eso es, y no hemos podido lograr que esos grupos entiendan la diferencia. Por supuesto, entonces ellos nos llaman haitianófilos, dicen que nosotros estamos pagados por el imperialismo, por las ONG y por las agencias de derechos humanos. Se llenan una cantidad de falsas deducciones que no tienen ninguna lógica ni sentido, porque resulta ser que esos periodistas somos precisamente sobre todo los 2 más viejos, que es Uchi Lora y yo, Juan Bolívar Díaz, somos de los que hemos tenido una historia de lucha contra la intervención extranjera americana, por ejemplo, y hemos estado todo el tiempo en la defensa de la soberanía y de la lucha de los dominicanos por su real independencia. Es decir, no cabe para nadie que nos conoce, cabe eso, de esas acusaciones. Simplemente lo que están es tratando de crear un ambiente de odio, de exclusión, porque ellos disfrutan con la idea de que decenas de miles de personas se queden en el país, se van a quedar ellos y sus descendientes por los siglos de los siglos, porque si ellos quedan sin documentación, los hijos que tienen tampoco, y los nietos y los bisnietos, y toda la vida va a haber un gueto entonces de ciudadanos despojados de nacionalidad. Eso no tiene ni sentido práctico, ni sentido humano, ni de derecho, ni de nada. Eso es una locura, pues en esa locura están. La diferencia de esos grupos aquí, que son muy pequeños, es que han logrado montarse sobre el sentimiento antihaitiano, y de eso participan hasta muchos diarios. Varios diarios sustentan las posiciones de esos grupos minoritarios. Eso es lo extraño y lo particular, porque en el mundo hay esos grupos neofascistas en muchos lugares, pero no tienen influencia en los periódicos importantes. Aquí en varios periódicos importantes sí lo tienen, y eso es grave. Igual tienen el cardenal arzobispo Santo Domingo, que reacciona como un politiquero y un fascista, y pide al gobierno, incluso se queja de que el gobierno no tiene mano dura contra los haitianos. O sea que en vez de pedir el sentimiento caritativo o de compasión, es lo que asusa la represión. Eso son situaciones verdaderamente críticas las que tenemos aquí en esa materia. Juan, justo mencionabas al arzobispo de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López Rodríguez. Hace tiempo conversábamos con la periodista dominicana Altagracia Salazar, una colega tuya, y ella nos contaba que este arzobispo siempre ha estado del lado de lo peor de la sociedad dominicana.
empresarios y políticos corruptos, represores y los herederos de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Cada vez que hablamos de la sentencia 168 y sus consecuencias, siempre nos queda una duda a los que estamos fuera de República Dominicana. Juan, ¿no hay una censura moral de la sociedad dominicana a estos sectores racistas y xenófobos? Bueno, hay mucha gente que lo censura. La mayoría de la población desaprobó la desnacionalización. Lo que una encuesta que auspició el periódico Hoy, una encuesta Galo, indicó que más de un 70% de los ciudadanos entendía que los que nacieron aquí eran dominicanos. Y hay mucha gente que lo desaprueba, pero hay una minoría vociferante y hay medios de comunicación y hay muchos periodistas pagados en la radio por sectores ultraconservadores, pero además eso está insertado en el propio gobierno. Varios de esos conservadores, de los que sustentan ese discurso, son funcionarios del gobierno. Ahí está el expresidente Leonel Fernández, que ha devenido en posiciones de extrema derecha, y es de lo que alienta la xenofobia, de él y sus gentes. Y los periodistas que lo respaldan son de los que nos siguen a nosotros, porque además hemos sido críticos de Leonel y de su gestión de gobierno, sobre todo en la última, cuando dejó el país sumido en una verdadera crisis fiscal porque hizo un desbarajuste muy grande de los recursos públicos en los últimos años que gobernó el país. Es decir, es una situación que tiene muchas complicaciones. Si nos acaban de sintonizar, les contamos que estamos conversando con Juan Bolívar Díaz. Él es un importante periodista dominicano que en la actualidad está recibiendo amenazas de muerte junto a sus colegas Uchi Lora, Amelia Deschamps y Roberto Cavada. Estos 4 compañeros han expresado su apoyo a las mujeres y hombres dominicanos a quienes les robaron la nacionalidad solo por tener abuelos o padres haitianos sin documentos de identidad. Juan, esta campaña de odio hacia la comunidad haitiana y sus descendientes ya se está cobrando las primeras víctimas. Nos contabas del asesinato de un ciudadano haitiano ahorcado en un parque donde el día anterior se habían quemado muchas banderas haitianas. Háblanos más de esto. Bueno, nadie puede asegurar quién mató al haitiano. Lo que pasa es que como en esa misma ciudad hubo una quema de banderas el día anterior y hay un ambiente ahí particularmente de grupo muy activo, el hecho de que apareciera, lo primero lo mataron y después lo colgaron, eso no cuadra con un crimen común y corriente, alguien que mata a otro y lo deja muerto y se va, sino que como que lo han exhibido. La impresión es hasta que se demuestre lo contrario, y las autoridades no lo han podido demostrar, que eso está vinculado a eso. Por todo el mundo lo está vinculando a ese sentimiento que hay aquí, al antihaitianismo ultranza que están promoviendo y el odio que se está promoviendo contra esos inmigrantes en el país. Juan, ¿cómo en una sociedad caribeña pudo haberse incubado un sentimiento racista y xenófobo como este? ¿De dónde viene este sentimiento antihaitiano presente en algunos sectores de la sociedad dominicana? Bueno, en realidad es muy difícil de explicar y justificar eso. Tiene una base histórica muy antigua. No sé si recordarán ustedes que en el año 1937 el dictador Rafael Leónidas Trujillo ordenó una matanza de haitianos en toda la región cercana a la frontera. Los historiadores nunca han podido establecer con certeza cuántos fueron, pero las versiones giran de entre 5 y 15 mil haitianos que mataron el ejército de Trujillo. Es decir, hay y eso viene de ese sentimiento de que la República Dominicana tiene que recordar que se proclamó su independencia final, la primera independencia de Haití, porque Haití había proclamado previamente la independencia y como la parte oriental estaba dominada por Francia, también los haitianos ocuparon toda la isla. Aquí ya había un cierto sentimiento más español, derivado de haber sido una colonia española, y allá en Haití una colonia francesa, entonces aquí había un sentimiento más hispanófilo. Y surgió una cierta característica propia y culturales y políticas que generaron lo que es la República Dominicana. Pero eso es historia muy antigua. Después de eso los haitianos, la República Dominicana volvió a ser reanexada a España por una parte de los mismos independentistas que no creían en la viabilidad de la nación, y volvimos a ser colonia española. Entonces vino una nueva guerra que se conoce en la historia dominicana como la guerra de la restauración de la República. Y los haitianos fueron fundamentales en el apoyo a los restauradores, una vez más porque él iba contra una colonia que estaba en su vecindario.
y ellos fueron fundamentales, pero hay mucha gente que solo insiste en la primera, en que ellos ocuparon el país la primera vez y no en que respaldaron la restauración de la República. Pero eso debió haber sido dilucidado hace 100 y pico de años largos. El problema es que lo han utilizado toda la vida los grupos gobernantes para mantener, sembrar la cizaña entre los dos pueblos y además para reafirmarse y dominar en cada uno de nuestros pueblos en base al cultivo del antidominicanismo de aquel lado o del antihaitianismo de este lado. Porque en Haití también hay dictadores que han utilizado el antidominicanismo. Eso ha sido una cosa bastante común. Aunque yo debo decir y confieso que de este lado yo creo que es más fuerte el antihaitianismo. Ese es el marco histórico. Es un absurdo porque la población dominicana descendiente de española aquí debe ser 10, 12% de la población. Nosotros somos una población de mulatos y tenemos un porcentaje mayor de negros que de... Pero una parte de la historia dominicana nos ha enseñado a los dominicanos a reivindicar lo que tienen de negros y ni siquiera de mulatos. Han entendido que somos una nación de fuerte raigambre británica, dicen los historiadores tradicionales, y han ignorado, por ejemplo, la mayoría de los dominicanos ignoran el componente africano que hay entre nosotros. Y algunos creen que si hay negros aquí es porque vinieron de Haití. El colmo de la ignorancia, porque la esclavitud se implantó en toda la isla, no fue solamente del lado de lo que hoy es Haití, sino también del lado de la República Dominicana. Juan, ya para terminar, ¿cómo desde América Latina y el resto del Caribe podemos apoyarlos en esta batalla contra la sentencia 168 y contra esta corriente xenófoba y racista en algunos sectores de la sociedad dominicana? Bueno, hay múltiples maneras de expresar la solidaridad. La ha expresado, por ejemplo, el CARICOM, las naciones del Caribe han estado en desacuerdo y han criticado duramente la sentencia. El gobierno de Venezuela y el de Cuba trataron de persuadir al gobierno dominicano de que buscara una solución y promovieron un diálogo con Haití, de la República Dominicana y Haití, que ha dado algunos limitados frutos, pero obviamente que esos gobiernos estuvieron preocupados por de alguna manera se vio claramente que estaban preocupados por la exclusión de los dominicanos de ascendencia haitiana. El gobierno de Uruguay fue el que fue más lejos de todos, porque el gobierno de Uruguay rechazó la sentencia y apoyó la última de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y rechazó la decisión dominicana de ignorar esa sentencia y en la práctica de retirarse o retirar a la República Dominicana de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El que más lejos ha ido es el gobierno de Uruguay, que fue mucho más contundente en un comunicado donde dijo que la República Dominicana no tenía justificación para hacer eso. Después, las instituciones no gubernamentales, los grupos de derechos humanos, ha habido un gran respaldo internacional de todas las agencias de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, de muchísimas instituciones de Estados Unidos y de Europa. Y de América Latina, un poco más tímido, pero muchísimas entidades de derechos humanos, de los religiosos, los grupos de religiosos que luchan por derechos humanos, todos se han manifestado en solidaridad con la lucha contra la desnacionalización de miles de personas. Juan, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro de la Radio del Sur. Conversábamos con el reconocido periodista dominicano Juan Bolívar Díaz. Con él analizábamos las amenazas de muerte contra él y contra Uchi Lora, Amelia Deschamps y Roberto Cavada. Estos 4 periodistas han recibido amenazas de muerte por su defensa de las dominicanas y dominicanos desnacionalizados por la sentencia 168. Este caso superó las fronteras locales y el fallo judicial levantó una ola de protesta e indignación en el mundo. La sentencia robó de un plumazo la nacionalidad a más de 250.000 dominicanos y dominicanas solo por tener abuelos o padres haitianos sin documentos de identidad. Si quieren expresar su apoyo y solidaridad con estos 4 colegas, los pueden buscar en las redes sociales, por sus cuentas Twitter, por Facebook y por sus blogs. Repito los nombres: Juan Bolívar Díaz, Uchi Lora con H, Amelia Deschamps y Roberto Cavada con B pequeña. Desde Caribe Nuestro expresamos nuestro apoyo a estos 4 periodistas y seguimos condenando las intenciones de estos pequeños grupos dominicanos que promueven una campaña de odio y xenofobia contra la comunidad haitiana y contra la herencia negra en suelo dominicano. ¡Cierra la vista! Bueno, llegamos a puerto. Este viaje se nos fue rapidísimo, además en la grata compañía del colega periodista Juan Bolívar Díaz, uno de los grandes del periodismo dominicano.
Puedes repetir este viaje en barco suscribiéndote a nuestro canal de iVoox. Si quieres hacernos llegar tus comentarios, mándanos tu mensaje en la botella al correo caribenuestroradiosur@gmail.com. Si quieres mantenerte informada e informado sobre lo que ocurre en Centroamérica y el Caribe, te damos 3 opciones. Primero, visita nuestra página laradiodelsur.com.be o síguenos en el Twitter @laradiodelsur. Segundo, lee Nodal, nodal.am. Y tercero, sigue al equipo de la Agencia de Noticias de Prensa Latina. Caribe Nuestro recibió una mención especial en radio del Premio Nacional de Periodismo de Venezuela en el año 2014. En la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral, en la gerencia de prensa, Daimi Peña, en los controles técnicos, Eber Castellano y Alexis Pacheco, y en la producción, conducción y montaje, Jorge González. Nos despedimos de nuestras usuarias y usuarios que nos escuchan en Venezuela por la Radio del Sur, en Argentina por Radio Nauta, en Uruguay por Radio Canelones y Radio La Gaviota, en la web por La Biglietti y en Irán por La Voz Exterior. ¡Cierra la vista! ¡Descarguen la mercancía! Caribe Nuestro, lo real maravilloso.